Pinsen es uno de los despachos, pues yo diría, bueno, en FinTech probablemente, bueno, ha recibido un montón de premios, pero uno de realmente los más importantes. Y lo que es innovación financiera. Tienen un montón de cosas más, pero yo como con ellos siempre trato con la parte de FinTech, es sobre todo donde sé que son, vamos, de hecho son siempre de los despachos de referencia, pero sé que hay muchas más actividades y bueno, es un despacho internacional. Entonces, bueno, dentro de todo esto, como es un despacho realmente muy atrevido y que apuesta mucho por la innovación, pues no podía no estar en cripto, que ahora ya cada vez va resultando como más normal, pero cuando ellos han estado apoyándonos al principio, pues parecíamos que éramos delincuentes, esas cosas. Ahora ya como Goldman y toda esta gente pues ya se ha metido y ya estamos con Mika y demás, pues ya se va normalizando. Pero bueno, eso quiere decir que llevan realmente trabajando con clientes ya de cripto mucho tiempo. De hecho, alguna de las personas del despacho pues está en grupos internacionales ayudando a temas de regulación. También están con Sandbox, porque han estado también, como han estado en temas de fintech, pues es un despacho también que está también en ese proceso. Y bueno, por la verdad es que es una suerte contar con todas ellas, iba a decir ellos, todas las profesionales, porque la verdad es que están siempre a tope. Yo he ido ya, me cuesta cogerla, me cuesta llamarla y la verdad es que le agradezco mucho que nos dedique tiempo y a Marina y a todas, la verdad, porque sé que bueno, estamos todos a tope y bueno, además, yo ya que está encima de varios consejos y demás. Entonces, nada, la idea de esto era que en el futuro sea un café, pero que realmente tengamos un espacio donde podáis preguntar, porque temas legales son importantes en cripto, creo que cada vez todos somos más conscientes de eso. Eh, la regulación ha empezado a venir y todavía le queda por venir muchas cosas. Y todos estamos probablemente en un, como sigamos, siempre en un punto donde bueno, estamos todavía no sabiendo si estamos legales o no. Creo que esta presentación va a ir en concreto, o sea, vamos a ir haciendo temáticas para que vayamos abordando un montón de cosas. Y esta creo que empezamos con protección de datos y demás, que también es bastante importante. Pero bueno, como ya están aquí, la idea de esta hora también es que aunque nos presenten una temática, entiendo que si tenéis cualquier cosa que sea urgente y demás, pues a vuestra disposición. Ya te digo que están trabajando y de hecho los proyectos que están hicimos la primera ICO, es una de las cosas que es muy relevante, fue que hicimos la primera ICO en España, que imaginaros la complejidad que tuvo, sobre todo política y con CNMV. O sea que, bueno, ha abierto muchas puertas y hace poco también hicieron algo muy interesante con Houses, que fue el tema de garantías. O sea, realmente, bueno, hay mucha innovación, o sea, que estéis con un despacho de primer nivel. Y nada, no me enrollo mucho más. Entonces, la idea un poco de esta presentación es que ellas presenten pues una temática, vamos a ir tocando temas para que podamos coger conocimiento de algunas cosas, pero bueno, acabarán luego y preguntas, porque la idea de alguna manera es que tengáis acceso bueno, a Pinse gracias a que nos dan esta oportunidad a un despacho de primer nivel y pues eso, que si tenéis cualquier cosa pues podáis tenerlas y si os tienen que ayudar pues fenomenal, seguro que estáis en las mejores manos. Pues nada, Idoia, Marina Sí, y sí, Palma, os dejo un poco, yo pongo la presentación, ¿vale? vale, Que me vale. habéis facilitado Sí, hombre, nosotros y queremos, la verdad, dar las gracias a Criptoplaza. Lo que dice Jesús es verdad. Sí que somos un despacho muy grande y hacemos cosas muy convencionales, pero siempre hemos apostado mucho por la innovación y yo creo que somos gente creativa y le gusta inventar cosas, cosa que a los abogados a veces no les gusta tanto, pero sí que hemos hecho cosas que no había hecho nadie antes, que creíamos que se podían hacer y montándolas bien se pueden y desde el principio hemos estado en Criptoplaza, tenemos un espacio allí porque nos interesa muchísimo el mundo cripto, bueno, trabajamos para gente allí con proyectos súper interesantes y creemos que en el futuro y en el medio plazo van a ser proyectos súper importantes y ahora ya todo se empieza a institucionalizar y a regular con MICA y otra normativa, pero hace unos años no había nada y había que inventársela. Y nuestra idea era tener un espacio con los residentes, ya que estamos allí, pues eso, que un día a la semana pues nos pudiéramos tomar un café con la gente que esté por allí y las dudas del día a día que podáis tener, pues las podamos resolver. El COVID nos lo ha impedido un poco porque la presencia física es complicada, entonces al final decidimos hacerlo en este formato en el que nuestra idea es que cada 15 días hagamos una mínima charla sobre un tema de interés y podéis hacer preguntas y demás. Hemos elegido temas que creemos que son interesantes para vosotros, pero lo que sí que nos gustaría es que cualquier tema que pueda
ser útil para vosotros desde el punto de vista legal, dudas, cuestiones, que seáis un poco proactivos y nos digáis, oye, nos gustaría que hubiera una sesión sobre esto. Si no lo podemos hacer nosotros, pues lo hará otro abogado del despacho o otra persona que conozcamos, pero para saber un poco cuáles son vuestras inquietudes y poder ser de ayuda. El primer tema que hemos elegido, porque creemos que es bastante interesante, es el tema de ciberseguridad y de protección de datos de carácter personal. Y van a explicarlo pues el equipo del despacho que lleva más directamente estos temas, porque yo soy más de regulación financiera, que está liderado por Paloma Bru e integrado a su vez por Marina Foncuberta, Lidia Vidal y María Gutiérrez. Entonces, nada, pues cuando queráis. Gracias, Idoia. Nada, un placer estar aquí con todos vosotros, online. Y como os decía, Idoia, dentro del desarrollo de las líneas estratégicas del despacho, pues el mundo fintech y la tecnología es una de las prioridades. Y el departamento de TMT, que es del cual soy yo responsable, una de las áreas más fuertes es el área de privacidad y ciberseguridad. No sé qué grado de conocimiento o de preocupación os plantean estas dos materias, pero si os parece vamos a hacer una introducción breve de lo que implica desde el punto de vista práctico ambas normativas. Y posteriormente Marina os va a comentar la privacidad en el marco de la tecnología blockchain. Por supuesto, podéis hacer las preguntas que queráis o si tenéis alguna cuestión o tema que os preocupe y que esté en vuestro día a día, pues o bien al final o nos interrumpís como queráis. Si queréis empezamos con la presentación. La protección de datos de carácter personal o lo que es la privacidad en el año 2018 da un vuelco absoluto para todas las empresas. En ese año se aprueba un reglamento europeo de protección de datos de carácter personal, que uno de sus principales objetivos es la aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal a todas las empresas con independencia de su ubicación física, siempre y cuando los servicios o los productos vayan dirigidos a ciudadanos ubicados dentro de la Unión Europea. Este reglamento responde básicamente el ámbito territorial de aplicación a intentar cubrir a empresas como Google, Facebook, etcétera, etcétera, es decir, a los grandes gigantes americanos. Jesús, yo no sé si se ve la presentación, perdona, yo es que no la veo, pero le digo por los asistentes. Bueno, este reglamento... Disculpa, Paloma, yo no la puedo ver. No se ve, me están diciendo que no. Disculpame que me haya puesto en mute. A ver, pensaba que sí la estaba compartiendo. Dejadme 2 segundos. A ver. Bueno, mientras... Entonces, lo que os decía, este reglamento cambia radicalmente la forma en la que las empresas deben aplicar la normativa en materia de datos de carácter personal. En primer lugar, por el ámbito territorial, que se amplía enormemente, pero también por la forma de cumplimiento. Las anteriores normativas de protección de datos establecían una serie de criterios de automático... Ahí está. Hay 2 segunditos que voy a presentarla para que se vea el formato completo. No te preocupes. Vale, ya está. Ahora sí, correcto. Vale, establecían una serie de requisitos u obligaciones de cumplimiento estándares para todo tipo de empresas. Ahora, con el nuevo reglamento de protección de datos de carácter personal y las diferentes normativas locales que han desarrollado y complementado este reglamento en los diferentes Estados miembros, se establece el llamado principio de responsabilidad proactiva. ¿Qué implica esto desde el punto de vista práctico para una empresa? No es que la normativa establezca unas obligaciones estándar o números clausus que deben de cumplir. Es la propia empresa la que debe analizar los tratamientos de datos de carácter personal que realiza para establecer las medidas que debe de cumplir. Se deriva la responsabilidad de cumplimiento a la empresa, que es la que debe de conocer el alcance del uso de los datos que realiza. Y en función del uso que se realice, habrá unas obligaciones mayores o menores. Por supuesto, hay unos principios o requisitos básicos que todas las empresas tienen que cumplir
Pero en materia de seguridad, de implementación de medidas de seguridad, será la naturaleza del tratamiento de datos el que determine qué tipo de medidas se han de implantar. Respecto al ámbito de aplicación objetivo, ¿qué implica tratar o qué es tratar datos de carácter personal? La normativa establece una definición amplia de lo que es tratamiento de datos de carácter personal. En primer lugar, porque dato de carácter personal no es solo aquel dato que en el momento de tratamiento identifique a una persona física, sino aquel dato que permita, sin realizar operaciones desproporcionadas, identificar a futuro a una persona física. Entonces, realmente esto amplía muchísimo el concepto de dato de carácter personal. Tú puedes tener, tradicionalmente, cuando queríamos, el concepto de anonimización era, bueno, yo elimino el dato de carácter personal, por ejemplo, en listas de usuarios, elimino el dato de carácter personal, el nombre, y le asigno un código. Bueno, pues con esta definición, en el momento en que yo puedo linkar el código a ese nombre, ya constituye dato de carácter personal ese código. Por lo tanto, se amplía el concepto de dato de carácter personal. Y respecto a lo que constituye operaciones de tratamiento de datos, pues básicamente son todas, es decir, el acceso, el registro, el almacenamiento, la conservación, la comunicación, la transmisión, cualquier operación que una empresa realice sobre un dato de carácter personal estará sujeto a la normativa, a priori estará sujeto a la normativa de datos de carácter personal. Si quieres podemos pasar, por ejemplo, os ponemos ejemplos aquí, una dirección IP, una matrícula de un coche, etcétera, etcétera. Bueno, y os hemos señalado aquí lo que son las principales obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal. La principal, el ámbito de aplicación, ya os lo hemos comentado, pero una de las principales obligaciones que establece esta nueva normativa de protección de datos es la necesidad de que el responsable de tratamiento es la empresa que decide sobre la finalidad de uso que le vamos a dar a esos datos, cuente con una base legal que le permita el tratamiento de datos de carácter personal. La normativa reconoce una serie de bases legales que pueden ser de aplicación. Una, por ejemplo, puede ser el consentimiento, haber obtenido el consentimiento del titular de los datos, consentimiento que tiene que ser libre, inequívoco, expreso e informado. Otra es el cumplimiento de una obligación legal, por ejemplo, cuando una ley establece o permite el tratamiento de determinados datos de carácter personal. Por ejemplo, en datos de trabajadores, pues en virtud del artículo 80 de la ley española del Estatuto de los Trabajadores, los empresarios pueden tratar los datos de carácter personal que sean necesarios para el desarrollo de la relación laboral. En definitiva, la ley establece la obligación de contar con una base legal. Si no contamos con esa base legal, no podríamos realizar el tratamiento de datos de carácter personal. No sé si habéis oído hablar de las últimas resoluciones y multas que ha impuesto la Agencia Española de Protección de Datos. En todas ellas, una de las a dos entidades financieras por valor de 6 millones y 5 millones de euros. Y una de las principales incumplimientos que ha detectado es el tratamiento de datos de carácter personal sin la base legal adecuada. Para no extenderme más, paso a detallar el resto de obligaciones. Es en la otra, todavía me mantengo en la otra, Jesús. Los derechos de los interesados. La normativa establece una serie de derechos que el responsable, la empresa que trata datos de carácter personal, tiene que garantizar a los usuarios, a los titulares de los datos. Estos derechos son el derecho de acceso a conocer qué datos estamos tratando, el derecho de oposición, a oponerse al tratamiento de los datos de carácter personal, el derecho de rectificación, a rectificar los datos que tenemos en nuestras bases de datos, el derecho a la portabilidad de los datos. Este es un derecho nuevo
que establece la obligación de transferir los datos cuando, por ejemplo, un titular se cambia de empresa de servicios. Esta es la aplicación práctica de este derecho. Por ejemplo, en el cambio de empresas de servicios básicos, como el servicio eléctrico, con la aplicación de este derecho, si yo me quiero cambiar de Iberdrola a Naturgy, Iberdrola deberá comunicar mis datos a Naturgy a través de medios electrónicos, sin que yo tenga que intervenir en este proceso. Hay una serie, entonces, estos son los derechos que el propietario de los datos, la empresa que los trata, debe de garantizar. Esto implica, desde el punto de vista práctico, tener una serie de procedimientos internos y de protocolos internos de actuación que permitan dar respuesta en tiempo y forma a todos estos derechos. Otra obligación que se establece es las llamadas evaluaciones de impacto. Cuando una empresa va a realizar un tratamiento de datos de carácter personal, tiene que hacer un análisis de riesgo de lo que ese tratamiento implica para el titular del dato. En el caso de que sea calificado después de ese análisis de riesgo como un tratamiento de alto riesgo para la libertad o los derechos fundamentales del titular, deberá hacer la denominada evaluación de impacto. La evaluación de impacto es un ejercicio interno que tiene por finalidad detectar y establecer las medidas que la empresa debe de garantizar, medidas técnicas, legales y organizativas, que la empresa debe de implantar para garantizar que el tratamiento de los datos se realizan conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento Europeo y demás normativa de protección de datos. Entonces, las empresas deben de realizar estos análisis de riesgo y, en su caso, estas evaluaciones de impacto. Los órganos competentes, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso de la jurisdicción española, pueden requerir copia de estas evaluaciones de impacto. Otra de las obligaciones que establece es el registro de tratamiento. El registro de tratamiento es un documento donde cada empresa debe de tener identificados los tratamientos de datos que realizan en el marco de su actividad. El reglamento establece un contenido mínimo y este es el documento, digamos, que nuestro documento base. Si cualquier agencia de protección de datos de cualquier jurisdicción, por lo que sea, porque hay una inspección de oficio, porque hay una denuncia, nos abre un procedimiento de investigación, nos va a pedir en un 95% de los casos copia de ese registro de tratamiento de datos. Por lo tanto, es un documento que debe de tener todas las empresas y que debe de estar actualizado, porque los tratamientos de datos no son estáticos. Una empresa puede iniciarse con unas actividades que impliquen unos tratamientos de datos específicos, posteriormente desarrollar nuevos productos o servicios que generen tratamientos de datos adicionales. Y, por tanto, en el registro de tratamiento deberán incluirse estos nuevos tratamientos de datos que se desarrollen de forma paralela a las nuevas actividades de la compañía. Las notificaciones de las violaciones o brechas de seguridad las vemos ahora un poquito más en detalle, por eso me lo salto. Y luego hay dos conceptos nuevos, dos obligaciones, que es la privacidad por diseño y la privacidad por defecto. Básicamente, estas obligaciones significan, desde el punto de vista práctico, que solo se deben tratar los datos que son necesarios para cumplir las finalidades para las que han sido recabados. Y, por otro lado, que solo se pueden mantener esos datos durante el tiempo que sea necesario para cumplir las mismas. Esto es muy genérico, muy ambiguo. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Nuevamente, en la aplicación de protocolos y criterios que nos permitan determinar internamente y, sobre todo, de forma automática, que los datos que yo estoy recabando son los adecuados y que, por tanto, cumplo el principio de proporcionalidad. Y, por otro lado, que cuando ya no son necesarios, los bloqueo para que los mismos no sean utilizados. Entonces, como veis, son una serie de obligaciones de diferente naturaleza, pero que al final implican el establecimiento de obligaciones de muy diferente naturaleza, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista organizativo.
Es fundamental en las empresas la formación y la concienciación de todos los empleados. Tú puedes implantar los protocolos, los procedimientos, establecer todos los medios legales para cumplir la protección de datos de carácter personal, pero muchas de las fugas de información, muchas de las brechas de seguridad se derivan de actuaciones de los empleados que tratan esos datos de carácter personal. Por lo tanto, es necesario esa concienciación y formación de los empleados. Las obligaciones, en otro momento, si tenéis cualquier duda en concreto sobre obligaciones específicas, por supuesto estamos a vuestra disposición, pero por cuestión de tiempo vamos a pasar al tema de la ciberseguridad y las brechas de seguridad, cómo deben de manejarse estas brechas de seguridad. Y, por supuesto, si tenéis dudas, nos podéis mandar un email o preguntar al final de la exposición. Las brechas de seguridad. Os decía antes que el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos establece una serie de obligaciones en materia de ciberseguridad. En España, solo los operadores de telecomunicaciones, hasta la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, tenían la obligación de notificar cuando existía una brecha de seguridad a la autoridad competente. La autoridad competente es la Agencia Española de Protección de Datos, en la medida que la brecha afecte a datos de carácter personal. La brecha, la fuga de información, o sea, cualquier. En el caso de que no hay otras obligaciones de ciberseguridad específicas para sectores estratégicos, como es el reglamento NIS, que es las obligaciones de notificación de brechas de seguridad y otras obligaciones paralelas que se han establecido en normativa sectorial para los operadores esenciales o infraestructuras críticas, pero eso es un tema muy específico que no vamos a tocar hoy aquí. Y otros, por ejemplo, para el sector financiero, que otro día sí que hay previsión que en los próximos meses se va a aprobar una normativa que establece medidas específicas y obligaciones específicas en materia de ciberseguridad dirigida al sector financiero. Estamos en fase de borrador y todavía no están determinadas todas las obligaciones y el alcance del mismo, pero en los próximos meses, en cuanto sea aprobado, pues os haremos llegar un update de esta nueva normativa. Volviendo a la normativa que ya está vigente y que es de aplicación desde mayo de 2018, en virtud de este reglamento europeo, establece la obligación de cuando una empresa tenga conocimiento de que se ha producido una brecha de seguridad, debe de notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Y qué es una brecha de seguridad? Una brecha de seguridad es cualquier actuación, evento que afecte a la confidencialidad de los datos de carácter personal o vulneren los datos de carácter personal que están siendo tratados en el marco de la actividad de la empresa. Pueden afectar a datos en formato papel, en formato digital, puede afectar a datos que estén alojados en nuestros propios servidores o a datos de terceros. En el ámbito de las brechas de seguridad es esencial, sobre todo dada la situación de los servicios de cloud, de los proveedores de plataformas, que el responsable de los datos, la empresa que es titular de los datos, controle cuando se produce una brecha de seguridad en uno de sus proveedores. Porque la obligación de notificar la brecha de seguridad no corresponde en ningún momento al proveedor, que en términos de protección de datos se llama encargado de tratamiento, sino que siempre corresponde al responsable de tratamiento, a la empresa titular de los datos. Por ello es necesario que se establezcan contratos donde se establezcan claramente cuáles son las obligaciones de nuestros proveedores que tratan nuestros datos de carácter personal cuando se produce una brecha de seguridad. Entonces, ¿cuáles son la próxima slide? Sí. ¿Qué obligaciones establece en concreto? Hay dos obligaciones. Una, como os decía antes, la obligación de notificar a la autoridad competente cuando tenemos constancia de que se ha producido una brecha de seguridad.
puede ser que tengamos constancia en el momento que se ha producido o a lo mejor 8 meses después, porque no lo hemos identificado. De hecho, en Pinsent tenemos muchos casos en los que la propia empresa no es consciente de que se ha producido una brecha de seguridad. La obligación nace desde el momento en que se produce el que se tiene constancia. Se establece un plazo de 72 horas para notificar esta brecha de seguridad. Pero muchas veces no se tiene toda la información. Vamos, muchas veces no, en el 90% de los casos. Entonces, lo que se ha articulado es una primera notificación en la que se establecen unos datos muy limitados. Y luego se harán notificaciones complementarias en las que se desarrolle, en función de la investigación que vaya haciendo la empresa, y en la que se dé más información a la autoridad competente. Es importantísima esta primera notificación y las siguientes, porque tenemos que tener cuidado de lo que notificamos en las primeras 72 horas, porque esos datos luego pueden ser considerados en nuestra contra en el caso de que se abra un procedimiento de investigación por la autoridad competente o más allá, en el caso de que a futuro tengamos reclamaciones de los titulares de los datos. Reclamaciones que no solo serán administrativas, sino que podrán ser civiles e incluso por la vía penal. La otra obligación que establece el reglamento es otra obligación de notificación a los titulares de los datos cuando la brecha haya puesto en riesgo sus derechos fundamentales. Estos son criterios subjetivos. Poco a poco las diferentes agencias de protección de datos han establecido unos baremos o criterios que pueden ser aplicados para que la empresa determine cuándo hay un grave peligro para el usuario. Pues, por ejemplo, muchas autoridades de protección de datos han establecido cuando hay una brecha que afecta a datos económicos como tarjetas o cuando la brecha afecta a datos especialmente protegidos como pueden ser los datos de salud, ahí siempre se debe considerar que hay un alto riesgo para el titular de los datos y, por tanto, será necesario la notificación al titular de los datos diciéndole, oye, ha habido una brecha de seguridad. La gestión de las brechas de seguridad, unos consejos prácticos antes de dar paso a Marina. Es esencial que los mensajes sean claros, que haya una coordinación del equipo de comunicación, entre el equipo de comunicación, entre el equipo de IT y los equipos forensic que se puedan contratar. El equipo forensic es aquel equipo que lo que estamos haciendo es recabando pruebas por si acaso en un futuro tenemos una reclamación en cualquier ámbito, civil o penal o administrativo. Muchas de las brechas que gestionamos desde Pinsent, nuestra experiencia es que el equipo de comunicación de la empresa o el director general quiere dar una comunicación para que se solucione todo de forma automática y dar una respuesta rápida. No es bueno. Lo que hagamos en las primeras 72 horas de la brecha puede tener sus efectos legales a futuro y, por tanto, todas las comunicaciones y todas las actuaciones que se determinen deben estar coordinadas con el equipo legal de la compañía, sus externos, etcétera, etcétera. Bueno, yo no me quiero alargar mucho más, pero entonces, si te parece, Marina, pasamos a esta segunda parte. Muchas gracias, Paloma. Bueno, nosotros hemos querido detenernos en 2 puntos a lo largo de la presentación, que es, por un lado, efectivamente, las obligaciones que tienen los responsables los responsables de tratamiento respecto a la normativa de protección de datos, y luego, por otro lado, y porque evidentemente estamos en Criptoplaza y nos movemos en un entorno cripto que utiliza tecnología blockchain, queríamos analizar cómo nos afectaba esta normativa desde el punto de vista del uso de esta tecnología. Vamos a ver. Como efectivamente ha dicho Paloma, esta normativa aplica en el tratamiento de datos personales. Y un dato personal, al final, la normativa tiene una definición muy amplia respecto del mismo.
¿Qué es un dato personal? Es cualquier información sobre una persona identificada o identificable. Es decir, se admite como dato personal aquellos datos que nos pueden conducir a identificar a una persona aunque no esté directamente identificada, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos lleva a concluir que un dato personal es prácticamente todo, ¿de acuerdo? Nosotros, al analizar la situación con blockchain, tuvimos que determinar que, bueno, efectivamente aquí teníamos el uso de las claves públicas y las claves privadas, y como en una tecnología cuya principal arma es la pseudonimización, la transparencia y la descentralización, ¿cómo iba a casar esta tecnología con la normativa aplicable? Bueno, pues para ello tuvimos que acudir a una guía que salió en el 2014, es el único dictamen respecto del cual se han pronunciado las autoridades a día de hoy acerca de la información, y para empezar había que analizar las claves, el sistema de hash que se utiliza en blockchain, que al final no es un sistema más allá que es un sistema de pseudonimización, que es la sustitución, de un atributo por otro en un registro. Al final, utilizar un sistema de pseudonimización establece que hay probabilidad de identificar a esta persona. Es verdad que aunque sea indirectamente y aunque sea difícil, tú puedes llegar a identificar a la persona que está detrás de esta clave privada y de esta clave pública a través de la cual se realizan las transacciones en blockchain. Entonces, si nosotros acudimos al dictamen 5/2014 del Grupo de Trabajo del artículo 29, que es una autoridad de protección de datos que se encarga de interpretar la normativa y guiar un poco a la hora de interpretar la misma, el hash que se utiliza en blockchain es un sistema de pseudonimización, ¿vale? Estás al final limitando la trazabilidad entre el conjunto de datos, pero no la estás imposibilitando. Como vosotros, o sea, me imagino que la mayoría de vosotros sabe que es blockchain, entiende blockchain, entonces al final sabemos que Bitcoin, por ejemplo, no es un sistema anónimo, es verdad que es un sistema que limita o dificulta la identificación de las personas, pero se puede hacer un rastreo de las transacciones y tú puedes llegar a saber quién está detrás de la clave pública que realiza las transacciones. Entonces, llegada a esa conclusión, se puede determinar que los datos que se trazan en blockchain son datos pseudonimizados. Y como datos pseudonimizados, como hay probabilidad de identificación de la persona que está detrás, se le aplica el GDPR, se le aplica la normativa que ha explicado Paloma hace un momento. Entonces, al ser de aplicación la normativa del GDPR, es un poco complicado porque blockchain en su estructura, en su funcionamiento y en su esencia choca frontalmente con esta normativa. ¿Y cuáles son las principales colisiones que tiene esta normativa con blockchain? Pues la principal y fundamental es detectar quién es el responsable del tratamiento. Al final, en blockchain, que es un sistema descentralizado donde tenemos los mineros, tenemos los nodos, no hay una identificación clara de un sistema central, no hay terceros de confianza, es muy difícil apuntar a quién tiene que cumplir con todas las obligaciones que muy bien ha explicado Paloma hace un momento. Entonces ya tenemos un primer problema detectado, que es ¿qué pasa con todas estas obligaciones que tiene que cumplir el responsable? ¿Quién es responsable en Bitcoin? Primera colisión. Segunda colisión, tenemos una confrontación clara del derecho al olvido. El derecho al olvido es uno de los derechos con los que cuentan los interesados del tratamiento y consiste en la eliminación de nuestros datos personales, muy soslayadamente, la eliminación de nuestros datos personales una vez la finalidad para lo cual fueron recabadas ya ha sido cumplida y ya no son necesarios, no es necesario seguir con el tratamiento del mismo. Entonces, al final, si vosotros analizáis blockchain y cómo funciona la estructura de blockchain, es criptográficamente imposible ejercitar el derecho al olvido porque tú no puedes eliminar una transacción de un momento determinado porque entonces estás rompiendo toda la cadena de todo el sistema.
Entonces, es imposible ejercitar el derecho al olvido en blockchain. Luego, por otro lado, tenemos una tercera confrontación, que es el principio de conservación de los datos. La normativa de protección de datos exige que los responsables del tratamiento tengan unos plazos de conservación muy limitados, que bien pueden ser impuestos de forma legal o bien pueden ser impuestos porque la finalidad para la que has tratado el tratamiento ya ha sido realizada y ya no puedes seguir tratando el dato para finalidades diferentes. Entonces, tú tienes que conservar los datos única y exclusivamente para lo que te los han dado los usuarios, para así decirlo. Claro, si nosotros analizamos la estructura del blockchain, esos datos se quedan sin edie desde el principio, porque esa es la esencia del blockchain, la estructura de toda la cadena desde el principio. Entonces, tú puedes realizar una transacción en el 2008, que esa transacción va a seguir permanentemente en la cadena. Ese principio de conservación de los datos no se puede aplicar porque los datos se conservan sin edie, porque es la esencia de la tecnología. Entonces, claro, llegado a este punto, es razonable que os preguntéis, bueno, entonces, ¿qué se hace cuando utilizas una empresa o tienes una plataforma, prestas un servicio que se basa en tecnología blockchain? Bueno, pues ante esta situación de confrontación de la tecnología con la normativa, no ha habido... yo creo que habrá un pronunciamiento en breve porque ya están surgiendo normativas, como bien ha dicho Idoia, tenemos MiCA, tenemos la quinta directiva, ya están surgiendo normativas al respecto que regulan el uso de la tecnología blockchain y yo creo que ya dentro de poco va a haber un pronunciamiento acerca de las autoridades de cómo compatibilizar la tecnología con la normativa de protección de datos. Si bien es cierto, el Observatorio Europeo de Protección de Datos, en el que es miembro, Cristina Carrascosa, que no está esta mañana, pero es miembro, sin dar una respuesta contundente y definitiva, porque realmente esto viene de la mano de las autoridades de protección de datos, sí que es verdad que sugiere una serie de soluciones para poder paliar esta confrontación tan directa de normativa versus tecnología. Una de las principales soluciones que propone, pues en primer lugar, sugiere tratar los datos off-chain, es decir, que no se suban los datos personales on-chain y que estos únicamente se queden fuera de la cadena de bloques. En segundo lugar, sugiere el uso de sistemas de cifrado cifrar más allá del hash, utilizar sistemas de cifrado adicionales, como puede ser el Zero Knowledge Proof, el sistema de multifirma, que a mí me parece bastante útil, o los sistemas de sal y pimienta. También tenemos, como sabéis, los mezcladores, pero al final esto no es un sistema de encriptación o de limitación de identificación de la persona, sino que únicamente se dedica a mezclar claves públicas para que sea más difícil localizar la persona que ha hecho la transacción, pero no se utiliza para encriptar la información, por así decirlo. Entonces, siento deciros que a día de hoy no hay un pronunciamiento de las autoridades de protección de datos respecto a qué se va a hacer con blockchain, pero independientemente de eso, insisto y os animo a que hagáis todas las preguntas que tengáis de protección de datos, porque vosotros como prestadores de servicios, independientemente de que luego utilicéis una tecnología que todavía estamos pendientes de pronunciamiento, vosotros sois responsables de tratamiento y como responsables de tratamiento tenéis que cumplir todas las obligaciones que Paloma ha ido mencionando. No es algo baladí porque, bueno, al final tenemos casos de hackeos a exchanges bastante recientes y esto al final es una cuestión ya no solamente económica, sino también reputacional. Al final, una brecha de seguridad en una empresa tecnológica que además utiliza blockchain, cuya finalidad es limitar la identificación de las personas, no puede tener una brecha de seguridad. Entonces, muy importante que establezcáis los protocolos que os ha comentado Paloma y muy importante que la protección de datos personales que a vosotros os aplica como responsables
la llevéis bastante al día. Jesús, perdóname, no te he dicho que cambies la slide porque realmente no iban a aportar nada más allá de lo que estaba comentando, porque eran simples notas. Entonces, bueno, espero que más o menos os haya quedado claro la presentación. Si tenéis dudas, pues es el momento. No, fenomenal, muchísimas gracias. La verdad es que es súper interesante todo. Y la verdad es que la cuestión está efectivamente de cómo casa blockchain con todo esto. Desde luego que es algo que supongo que iremos explorando poco a poco, porque es cierto que bueno, se habla muchas veces de que estas redes sirven para hacer actividad ilícita, pero no parece demasiado óptimo, ¿no? El que esté toda la información de esa actividad ilícita sin poder de alguna manera borrarse. O sea que yo creo que, bueno, son más transparentes de lo que parecen, y yo creo que aquí al final todo lo que has explicado viene a explicar que efectivamente que podemos dejar muchos datos y que encima es muy complicado de borrarlos. O sea que, bueno, ahora dejo de turnos de preguntas, voy a dejar de compartir para que podamos vernos. A mí una de las primeras que me surge, bueno, yo entiendo que vamos a ir, si quieres, por diferentes ámbitos, para empezar al principio por lo que ha estado explicando Paloma. Las empresas que ya, bueno, son empresas ya con actividad, con mucha gente y demás, yo creo que todas habitualmente tienen o alguien responsable legal o tienen un apoyo, ¿no? Pero las empresas que están empezando, o los autónomos o la gente pues, que se hace una web, que empieza, claro, todo este tipo de obligaciones en esos estadios parecen un poco abrumadoras, ¿no? Entonces, ¿cómo debería empezar alguien? ¿En qué punto a lo mejor ya tiene que, o desde el principio? O sea, ¿cómo creéis que debería alguien enfocar un poco estas obligaciones si pensáis que pues alguien de repente hace una SL o de autónomo empieza a desarrollar un negocio donde, bueno, pues tiene seguidores o tiene emails o tiene estas cosas? Porque es verdad que ese punto donde ya tiene la capacidad de contratar a alguien legal o tiene un despacho, hasta ese punto tan inicial, ¿cuál es vuestra recomendación y cómo debería, o a lo mejor sí desde el principio se puede y no es tampoco muy oneroso? No sé muy bien qué pensáis. A ver, lo principal es que tanto el autónomo como la pequeña empresa que empieza un negocio es que analice las actividades que realiza para determinar, en primer lugar, si trata en el marco de las mismas datos de carácter personal. Si, por ejemplo, voy a vender un producto a través de Internet y para eso estoy recabando los datos de las personas con las que yo estoy realizando transacciones de cualquier naturaleza. Es claro que esta empresa recaba datos de carácter personal. Una vez que ya ha identificado que realmente trata datos de carácter personal, tiene que analizar ¿qué tipo de tratamiento realiza? ¿Es un tratamiento muy invasivo? ¿Es un tratamiento poco invasivo? ¿Para qué? Para determinar qué medidas tengo que implementar. Medidas, en el caso, por ejemplo, de pequeñas empresas, básicamente no van a tener sistemas de IT propios que necesariamente implique la necesidad, puede ser que sea del caso, pero como sí, norma... Entonces, Paloma, en estos casos entonces es mejor que empieces tú a mirártelo por internet, o es mejor quizás asesorarte ya con alguien para que te lo resuelva y te lo dé un poco ya como... Porque muchas veces yo creo que desde luego, esto es como, a ver si empezamos a cambiar un poco la filosofía en Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos tú te levantas y vas con el abogado desde el origen. Cierto. Bueno, pues ahora fuera de broma, esto es lo mismo. O sea, al final, ese análisis previo te va a evitar que caigas o que no establezcas las obligaciones que verdaderamente son necesarias conforme a la naturaleza de los tratamientos que realizas. Y esto puede dar lugar a muchas empresas implantan medidas o establecen condiciones que no son necesarias. Entonces, este análisis previo, ese análisis de riesgo y de identificación de los tratamientos, es algo que nosotros aconsejamos que se haga con una persona interna o externa que tenga conocimiento, porque es esencial para determinar las obligaciones que vamos a tener que cumplir. Y sobre todo porque vamos a identificar dónde están los mayores riesgos y dónde tengo que poner verdaderamente mis recursos para evitar
un daño en esta materia, en materia de datos de carácter personal. En esta parte, por también ya hacer casos concretos, como generalmente la gente suele empezar con plataformas como puede ser YouTube o como puede ser a lo mejor un GoCarless o cosas que no se sabe uno si es un proveedor o si realmente es una plataforma que tú utilizas. En ese punto, realmente la responsabilidad es de la plataforma donde estás. Imagínate un LinkedIn o un YouTube o tal. O es un proveedor que tú tienes considerado como un proveedor tuyo y tú deberías informar si en algún momento LinkedIn tiene alguna, digo, por poner un ejemplo muy extremo. Pero... En el caso de las grandes plataformas como son LinkedIn, ellos tienen su propia responsabilidad sobre los datos que se alojan en su plataforma. Pero cuando estamos hablando de proveedores, otro tipo de... Eso no significa que el titular de los datos no tenga también su propia responsabilidad. Pero hay ya... cuando tú contratas o cuando tú accedes a ese tipo de plataformas hay unos términos y condiciones estándares que en ningún momento vas a poder negociar y ahí se establece una limitación de responsabilidad para cada una de las partes contratantes. En el caso de otro tipo de proveedores con los que podamos contratar, o lo que os decíamos antes, es esencial, en función de la naturaleza del servicio que nos presten, van a tener o responsabilidad como proveedor del servicio que va a tener que responder ante mí o responsabilidad como responsable propio. Si los datos que yo les doy los van a utilizar para sus propias finalidades. Entonces, es esencial que la negociación de los contratos que son negociables se establezca un régimen de responsabilidad claro sobre lo que cada una de las partes hace con los datos. Y dos, que se establezcan las condiciones que deben de aplicarse y los límites de responsabilidad en el caso de una brecha de seguridad. ¿Quién debe de notificar a la Agencia Española de Protección de Datos o a otro órgano correspondiente? Etcétera, etcétera. El problema muchas veces lo tenemos con los grandes proveedores que están ubicados fuera de la Unión Europea, que son proveedores americanos, sobre todo los proveedores de cloud, que verdaderamente el margen de negociación es mínimo y realmente tenemos las manos atadas. Y aquí tenemos un problema legal porque la normativa establece la obligación de la empresa titular de los datos de contratar solo aquellos proveedores que garanticen el cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal. Por lo tanto, estamos asumiendo la responsabilidad en el caso de que contrate a uno que no me garantice ese cumplimiento. Vale, ahora voy a dejar de hacer preguntas a los demás. Bueno, una primera, Marina, también. Claro, cuando una empresa empieza a hacer actividad, porque hay muchas, por ejemplo, aquí que ya están utilizando redes públicas, especialmente Ethereum, pues para hacer cierto tipo de actividades, algunas son financieras. Es verdad que hay proyectos que son como descentralizados o que pretenden serlo. ¿Qué checks tiene que hacer alguien cuando empieza a hacer un servicio que utiliza un Ethereum, ¿vale? Aunque sea, o sea, ¿qué cosas crees que debería tener en cuenta o incluso entiendo que a lo mejor informar porque entiendo que ahí sí que se está, o sea, en el momento que utilicemos Ethereum, aunque sea un smart contract que hemos programado nosotros, entiendo que eso ya implica algo, aunque luego lo descentralicemos, lo dejemos o lo hagamos, se haga mayor solo, ¿no? O ¿cómo más o menos, cuáles son tus a ver, yo creo que recomendaciones? Yo creo que para esto, y lo he venido viendo a lo largo de los años que he estado trabajando con esto, al final yo creo que ha sido una cuestión de que la normativa y las autoridades nos han comido la tostada desde el punto de vista de blockchain. Y me explico. Al final, blockchain era una herramienta cuyas finalidades y bases anarquistas las conocemos todos. Y al final, la creación de plataformas que te permiten utilizar blockchain, véase un exchange, véase una plataforma de creación de smart contracts, al final es un punto de localización de todas aquellas personas que van a utilizar estos servicios, ¿de acuerdo? Yo lo explico en clase como dos continentes, o sea, dos mundos diferentes y un puente. Y el puente que conecta los dos mundos es, veamos el ejemplo, yo lo veo muy claro con un exchange. Al final, pues tenemos el mundo real y el puente que conecta blockchain con el mundo real, que es el exchange. Al final, para pasar por ese puente, tú tienes que ir pasando una serie de garitas, digamos,
pues ahora mismo pues veremos cuando se aplica la normativa, pero prevención de blanqueo de capitales, con MiCA también habrá que cumplir una serie de requisitos. Entonces, independientemente de que vayamos a utilizar una plataforma como Ethereum o con una tecnología cuya base es la descentralización, tú ya como puente tienes que cumplir una serie de normativas. Y esa normativa, esos requisitos, te los va a dar la normativa. Entonces, yo, ¿qué os diría? Que no os agobiéis con el tema del cumplimiento de privacidad respecto con blockchain, porque eso va a requerir de un pronunciamiento pronto. Y luego, por otro lado, además, vosotros como puente conector entre un mundo y otro, ya estáis cumpliendo con la normativa. Vosotros estáis lasvándoos las manos, por así decirlo. Entonces, no, las pautas que os puedo dar es que cumpláis la normativa, que os son de aplicación como responsables de tratamiento, porque estáis tratando datos de gente que quiere, pues mira, que me quiero abrir una cartera, me quiero abrir un wallet, o bien, mira, es que quiero crear este smart contract. Bueno, lo has creado previamente con tu nombre, tu apellido y tu DNI, y luego otra cosa es que yo lo transforme en Ethereum y lo suba a la blockchain. Pero tú ya previamente has identificado a estas personas. Claro, es interesante porque ahora tenemos un proyecto también, que también está en el sitio, que es Mi Legado Digital, y que es el testamento inteligente. Yo creo que ahí también entiendo que también va a haber bastante tema de datos, porque ahí supuestamente vas a dejar tus últimos derechos o tus últimos, más personal que eso, y supuestamente está en la red para que cuando pase, pues se comuniquen. O sea Se que... ejecute directo. Bueno, a ver, eso, el problema es que ahí tenemos a los notarios, entonces, bueno, no nos podemos saltar el sistema protocolario español. No, eso no. Pero... Digo por la parte de, no tanto ya de la parte que es física, sino la parte a lo mejor de querer dejar un mensaje, algo, ¿sabes? Pues te digo, cosas de ese Sí, tipo pero que... además yo creo que mi legado digital va más de eso, de aquello que no incluyes en un testamento, que no es tanto físico, ¿no? Que quiero que Sí, pase con mi LinkedIn cuando yo me sí. muera, con mis mensajes de WhatsApp. O dejar un vídeo, dejar un mensaje Sí. o dejar cosas de ese tipo. Sí, pero bueno. Bueno, pues tú previamente habrás aceptado unos términos y condiciones de la plataforma que te presta ese servicio. Claro, Entonces, pero estará en Ethereum. O sea, que digo, o sea, eso es que está bien porque sabes que que al final se va a ejecutar. O sea, que bueno, al final... Pero sí. también está por ahí esos datos tan personales. Bueno, es curioso. A ver, cómo a la espera de un pronunciamiento de las autoridades al respecto, nosotros lo que hacemos es, al final, pues cumplimos como responsables de tratamiento o como prestadores de servicios con la normativa que se nos aplica, pues al final de identificación, o sea, qué mayor identificación que hacer un KYC, vamos a ver. Entonces, nosotros cumplimos por esa parte y luego aparte se informa al usuario de cómo se va a utilizar esa información luego en la plataforma en la que nosotros no podemos intervenir, en tecnología en la que nosotros no podemos intervenir. Ah, bueno, está claro. Claro, pero bueno, Pues claro, entonces, bueno, pues mientras tú informes al usuario y no haya otra cumplimentación por parte de los organismos, de las autoridades que nos digan, oye, es que tenéis que hacer esto, esto y esto, yo he cumplido porque yo ya he identificado a mis usuarios, han aceptado mis términos y condiciones, y luego otra cosa es que eso se suba a una tecnología en la que yo no puedo intervenir. Bueno, pregunta.